Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar y en esta ocasión vamos a ver cómo seleccionar datos de la tabla que bueno, ya creamos en el capítulo anterior y le insertamos registros a través del script insertar datos. Bien, veamos cómo vamos a ver algunos ejemplos de cómo seleccionar datos. Bien, vamos a empezar creando el script al cual vamos a codificar en UTF-8 como siempre y lo vamos a guardar como seleccionar datos.py. Bien, importamos el módulo, establecemos la conexión a la base de datos que bueno, ya creamos, recuerden, en el capítulo anterior, llamada test. Bien, incluimos el cursor que bueno, lo vamos a guardar aquí en esta variable llamada consulta. Bien, vamos a preparar la siguiente consulta SQL. Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla test. Bien, y bueno, podemos abrir por ejemplo una sentencia if, acceder a consulta y al método execute e incluimos la consulta SQL. Si la consulta se realiza con éxito, entonces vamos a guardar todos los registros aquí en estas variables filas con el siguiente método fetch all. Bien, y bueno, y ahora a través de un bucle for podemos ir extrayendo una a una las filas. Y bueno, podríamos ir mostrando cada una de las filas. En este caso vamos a ir extrayéndola de forma indexada. Para extraerla con la clave, bueno, pues después os mostraré cómo hacerlo a través de este módulo SQLite. Bien, en este caso esta columna correspondería lógicamente al IDE. Bien, vamos a ir extrayendo una a una las filas. Sería 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta el index 4. Pues bueno, vamos a ir extrayendo una a una las columnas. Incluyendo una a una las columnas. Bueno, filas no, es fila. Ahí está. Muy bien. Y finalmente vamos a cerrar la consulta. Guardamos los cambios en la base de datos. Esta vez accediendo a la conexión. Y cerramos la conexión. Bien, vamos a ver este resultado. Vamos a ver cómo vamos a extraer todos los registros que se encuentran en la tabla test. Nos dirigimos a la carpeta SQLite3 y ejecutamos seleccionar datos.py. Y bueno, solo había dos registros, lógicamente. Y bien, y aquí lo tenemos. Bien, hemos extraído el IDE, el campo de texto, el entero, el decimal y la fecha. Muy bien, aquí tenemos los dos registros que hay por el momento. Podemos hacer una prueba y bueno, insertar datos. Voy a insertar una nueva fila para que veáis el resultado. Me dirijo al script insertar
datos.py. Bueno, vamos a introducir, por ejemplo, hola mundo, no, pues, por ejemplo, programando. Introduzca un número, bueno, introducimos por ejemplo el 1 y un número decimal, cualquiera, 4,5. Bien, si ahora volvemos a seleccionar datos, nos va a aparecer este nuevo registro, lógicamente. Aquí solo teníamos 2, pues ahora vamos a tener 3. Y aquí lo tenemos, el registro que hemos acabado de ingresar. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bien, bueno, aquí arriba. Y vamos a ver, vamos a realizar otra consulta. Por ejemplo, SQL. Vamos a realizar una nueva consulta SQL. Y en este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma. A través de where. Vamos a seleccionar a través de el ID de uno de los registros que tenemos. Por ejemplo, el ID2. Bien, os voy a mostrar otra forma de realizar consultas. Bien, lo podríamos hacer aquí, indicándole aquí lo siguiente. Tanto por ciento S. Que como os dije en un capítulo anterior, a continuación, si incluimos el tanto por ciento, esto se reemplazará posteriormente por lo que incluyamos aquí. Que en este caso, si queremos el ID2, pues simplemente incluiría 2. Bien, esta es otra forma de realizarlo. Simplemente lo podremos, bueno, y ahora simplemente hacemos la consulta. Y en este caso, como solo vamos a extraer un registro, vamos a utilizar el siguiente método. Por ejemplo, vamos a crear aquí una variable llamada fila. Y vamos a utilizar el método fetch1. Es decir, solo el registro que estamos seleccionando, que en este caso a través del ID. Y podríamos mostrar, por ejemplo, seleccionando un solo registro y mostrar, por ejemplo, pues el resto, es decir, el valor de cada uno de sus campos. Aquí así, de esta forma. Con ID2, por ejemplo. Ahí está. Del registro con ID2. Aquí estamos extrayendo solo una fila. Lo podemos comentar si queremos. Extrayendo una sola fila. Y bueno, y aquí vamos a comentar extrayendo todas las filas. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Y bien, y aquí tenemos el resultado. Hemos extraído solo el registro con ID2. Aquí le podríamos haber puesto 2 puntos para distinguirlo, para que no se mezcle con, porque aquí se muestra el ID del registro. Bien, pues esta es otra forma de, bueno, con este identificador que, bueno, luego le asignamos el valor y aquí en este identificador se reemplaza el valor por el valor indicado. Bien, igual que hicimos con los argumentos, bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a realizar otra consulta.
Por ejemplo, extrayendo entre un rango con between. Bien, podríamos generar la siguiente consulta SQL. Donde id esté entre el id, donde id esté entre 2 y 3. Bien, esto, bueno, aquí le estamos pasando estos valores, pero esto lo podríamos nosotros modificar, como hemos dicho, a través de argumentos, o bueno, como hemos visto, vamos a verlo esta vez, pues pasándole el signo de interrogación. El argumento, le vamos a pasar estos argumentos y a continuación le vamos a pasar el valor. Bueno, antes le vamos a pasar el valor. Aquí vamos a crear un tuples llamado argumentos y vamos a decir que los argumentos son 2 y 3. Esto es el equivalente a lo que hicimos antes. Esto es el equivalente a esto. Solo que luego este argumento, este signo de interrogación, es reemplazado por el valor que le hemos pasado a este tuples argumentos. Bien. Y bueno, vamos a hacer la consulta. Bueno, en este caso, como ya le estamos pasando argumentos, pues le tenemos que pasar el segundo parámetro, que es opcional. Bien, para que estos valores reemplacen a los argumentos que hemos incluido en la consulta SQL. Bien, y bueno, podríamos obtener todas las filas. Vamos a obtener todas las filas, como vimos anteriormente, entre donde el id esté entre 2 y 3. Bien. Y simplemente pues recorreríamos las filas como vimos anteriormente. Bueno, vamos a mostrar aquí un texto. Por ejemplo, between. Bueno, realmente no le voy a mostrar este texto, sino que vamos mostrando pues cada fila. Esto lo podríamos mostrar aquí arriba. Por ejemplo, print mostrando filas con between. Bien. Y bueno, vamos a guardar y vamos a verlo. En este caso nos extraería las filas 2 y 3, ya que estamos seleccionando un rango. Y aquí lo podemos ver. Solo nos ha extraído las filas con id, bueno, con el rango entre 2 y 3. Bien, si quisiéramos acceder, aquí estamos viendo que estamos accediendo a las columnas de forma indexada. Si quisiéramos acceder a través de la clave, es decir, a través del nombre de la columna, tendríamos que realizar, como dice aquí, en la página oficial de Python, en el módulo SQLite 3, pues este atributo llamado RowFactory
y la siguiente función. Bien, vamos a ver un ejemplo creando otro script. Y bueno, y lo podríamos guardar como seleccionar datos clave. Seleccionar guión datos guión clave para saber que lo estamos seleccionando a través de la clave. Bien, y importaríamos nuevamente el módulo, establecemos la conexión. Bueno, verdad. Test.SQLite. Bien, seleccionamos la base de datos. Y bueno, como nos dice aquí, tenemos que incluir, que podríamos incluir esta función llamada didFactory. Simplemente la copiamos. Bueno, la incluimos arriba. Aquí arriba al principio. Bien. Y ahora utilizaríamos el atributo que os he comentado, el atributo row-factory. Y le asignamos el valor, la función, como podemos ver aquí. Esta función que nos proporciona para poder acceder a los elementos a través de la clave. Bien, y el resto pues tal cual. Creamos el cursor para la consulta a través, esta vez, de este cursor seleccionado. Y bueno, podríamos realizar nuevamente, por ejemplo, una consulta select, seleccionando todos los datos. En este caso vamos a obtener un diccionario de la siguiente forma. Accedemos al método fetchAll y bueno, y vamos a ir recorriendo una a una las filas. Y en este caso, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, extraer solamente, la cadena de texto, pues accederíamos a través de su clave. En lugar de la forma indexada como vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a extraer también la columna entero. Y vamos incluyendo la clave de cada columna. Por ejemplo, el decimal y la fecha. Y bueno, y estas otras formas en la cual podremos ir accediendo a los campos, como podemos ver. Pero para ello tenemos que hacer eso que dice aquí en la página oficial de Python, en el módulo SQLite 3. Y ahí podemos ver la prueba. Vamos a guardar y vamos a ejecutar este nuevo script. Ah, bueno, he puesto as. No es as, es in. Ahí está. Guardo y bueno, vamos a probar nuevamente. Y como podemos ver, podemos acceder igualmente. Ya eso depende de vosotros. Si queréis acceder de forma indexada, como hemos visto aquí,
a las columnas o yo prefiero acceder a través de la clave porque, bueno, simplemente tienes que ir incluyendo el nombre de la columna correspondiente, como podéis ver aquí. Bien, y bueno, aquí hemos visto una serie de ejemplos para seleccionar datos con este módulo, SQLite 3. Y bueno, próximamente más. Saludos.